Contacto también con otras personas que nos va a acompañar. Estuvo hace poco aquí en el programa, pero bueno, obviamente la actualidad nos llama. Con Leandro Santoro. Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Roberto, gracias por llamar, y Rubi también, un beso grande. Bien, a ver, una noticia que ha sacudido, por supuesto, a la sociedad, ¿no? Y también lo que sacude, vos lo podrías decir perfectamente, a estos dos lugares. A ver, ¿en dónde nos ponemos también? Por un lado, la oposición, que usufructa esta situación tan particular, una familia que está o estuvo relacionada con Cristina Kirchner, y por otro lado también no deja de ser una persona que ha muerto. Sí. Bueno, en términos de lo personal, me parece que Gracián hizo una descripción correcta en el pedido al respeto a la familia, a sus seres queridos. Pero yo quisiera hacer una intervención en relación al documento que firmaron los tres presidentes de los partidos políticos más importantes de la oposición. Porque no estamos hablando de una declaración desafortunada en una radio a la mañana, que te puede pasar, nos pasa a todos, a veces decimos una palabra de más o por ahí tratamos de decir algo impactante y nos vamos de mambo. No, estamos hablando de un documento firmado por los tres partidos políticos más importantes de la Argentina de la oposición, que afirman que el gobierno argentino está tratando de encubrir un delito cometido por el propio gobierno argentino. Esto es de un nivel de irresponsabilidad inusitada. Ahí lo estamos viendo, perdón, Santoro, un crimen de extrema gravedad institucional, el comunicado de Juntos por el Cambio, a lo que estás haciendo referencia, lo cito porque está ahí en pantalla y por ahí alguno no lo conoce y no lo sabe, y hace la descripción de lo que estás analizando. Sí, continúa. ¿Sabés qué es esto? Es tirar del mantel. No hay convivencia democrática posible si vos acusás a tu adversario político de asesinato y de encubrimiento. Es de un grado de irresponsabilidad política supina, nunca viste en la historia argentina. No se puede permitir que las palabras carezcan de sentido y de valor. Las palabras tienen peso, tienen un significado. Vos no podés acusar a un partido político, y menos al partido político que está gobernando la República en este momento, de cometer un delito de esa naturaleza o de sembrar la duda. Porque después tenés que ir al Parlamento a discutir. ¿Cómo te vas a sentar a discutir con una persona o con un grupo de personas que acabás de acusar de haber matado a alguien? Es una locura total, yo no estoy dispuesto a aceptarlo. Me parece que Juntos por el Cambio tiene que formalmente pedirle disculpas al Frente de Todos y al gobierno de los argentinos. Es una irresponsabilidad que no se puede dejar pasar. Y esto sucede porque se están dejando conducir por un extremista como Patricia Bullrich. Porque adentro del Juntos por el Cambio, tanto del PRO como de la Unión Cívica Radical como de la Coalición Cívica, hay personas razonables que son conscientes de cuáles son las consecuencias de sus palabras, pero se dejan ganar la parada por extremistas que en búsqueda de protagonismo personal suponen que pueden decir cualquier cosa con tal de ganar la tapa de los diarios. ¿Y sabes cuál es el problema? Se pone en juego la democracia argentina. Entonces no es joda, vos no podés acusar a un partido político o a un gobierno o a un Estado, un presidente o a una vicepresidenta de cometer cualquier delito. Las palabras tienen consecuencias. Entonces le pido por favor al conjunto de las fuerzas políticas democráticas de este país que reflexionen antes de ver lo que van a decir, que le pidan disculpas al gobierno argentino, que le pidan disculpas al pueblo argentino por el exabrupto, y que pongan como corresponde esta discusión en el marco de los carriles de la racionalidad política. Leandro, ¿qué es lo que más te indigna? Porque te escuchamos enojado. ¿Estás indignado, es la palabra? Sí, a ver, lo que más me indigna es que esto es un documento institucional. Estamos hablando de un documento firmado por los presidentes de los partidos políticos. Significa que tuvieron tiempo de leerlo, de compartirlo. Significa además que midieron las consecuencias de sus actos. Y significa además que pusieron la política en un grado de tensión absolutamente inadmisible. Es inadmisible. O sea, ¿le puede pasar a un dirigente político? Sí, me ha pasado a mí, le ha pasado a tantos otros, tener declaraciones desafortunadas. No le puede pasar a los presidentes de los partidos políticos. Las palabras tienen un valor. Vos no podés, porque ¿cómo sigue la discusión política en la Argentina, en el marco del Parlamento o en el marco de las reuniones que venimos sosteniendo? ¿Qué hacemos? Como que no pasó nada, dejamos que pase el tiempo. Porque además estamos frente a una operación que trata de enganchar distintos temas, porque al principio de la semana era el kirchnerismo va sobre los hilo bolsa, avanzando sobre la propiedad privada. Después quiere meter presos periodistas. Ahora matan a un testigo que le involucra a la vicepresidenta de la Nación. Ahora, esto en cualquier país del mundo es una crisis institucional. No se lo puede dejar pasar. Y yo sé que hay mucha gente en Juntos por el Cambio que son personas de diálogo, son personas democráticas. Son las personas que tienen que tomar la conducción política, no permitir que cualquier loco diga cualquier cosa en representación de una fuerza política que con una visión distinta a la nuestra ha demostrado hasta acá ser leal
en la puja democrática. Leandro, esto rompe las reglas de juego. Por un lado, Sí. la comunicación, si uno encuadrara la comunicación más formal, como es el comunicado que estás repudiando, pero también en Twitter hubo muchos dirigentes políticos que se expresaron. ¿Leíste algo? Laura Alonso, Iglesias. Sí, pero eso no me preocupa. Eso podríamos decir que forma parte del folclore de la red social. El tema es el documento firmado por los presidentes de los partidos políticos. A mí lo que diga Laura Alonso, Fernando Iglesias, están en su derecho a decirlo, aunque se excedan. Ahora, cuando vos comunicás oficialmente con la firma de los 3 presidentes de los partidos, estás jugando en otra liga, Rubinska. Y yo, le pido incluso a la derecha argentina, a la derecha liberal argentina, que reflexione. Porque esto no va en contra solamente del Frente de Todos o del peronismo, va en contra de las instituciones de la República. Es una locura lo que están haciendo. Esto tensiona a la sociedad. ¿Sabéis lo que está pasando acá además? Estamos ingresando en una etapa muy compleja, el mundo, la región y la Argentina, de crisis socioeconómica como consecuencia de la pandemia y la recesión económica, y los estados de ánimo se empiezan a caldear. Entonces no hay que joder con esto, porque lamentablemente la sociedad que la está padeciendo, cuando ve que los dirigentes políticos aparecemos en la televisión enojados como estoy yo ahora, o enojados como están ellos, acusándose de haber matado gente, empiezan a desconfiar no del peronismo del Frente de Todos, empiezan a desconfiar de la política. Entonces acá lo que hay que preservar es la política como herramienta de transformación. Quieren ser opositores, me parece perfecto. Hay un montón de cosas para criticarnos, pero muchachos, dejar de trascender que nosotros estamos matando gente y que ocultamos con la intención política de buscar la impunidad, eso es una locura. Yo no estoy dispuesto a aceptarlo. Es una locura y además tienen que pedir disculpas públicas por el exceso. De verdad. Porque si no, no se puede seguir. Leandro, ¿y sabés qué? A ver, lo que acabas de decir es muy cierto, porque de esta forma inducís, a ver si lo querés o no, a la sociedad. Porque hay gente que ha escuchado en estas horas lo que ha sucedido con Fabián Gutiérrez y demás, y piensa justamente lo que vos estás narrando, ¿no? A ver, pasó, fue, mirá, claro, bueno, hasta lo comparan con el caso Nisman, por eso te pregunto y te digo que hay mucha gente que piensa así también. Quiero leer, Leandro, algunos recortes porque yo comentaba en el arranque del programa lo que había leído de algún diario del sur de los 4 detenidos, de las confesiones y de las declaraciones según fuentes policiales. El diario Perfil, según pudo reconstruir lo que publica de fuentes judiciales, los acusados entablaron una relación íntima con la víctima fatal con el único objetivo de obtener un rédito económico. Como no lo consiguieron de buena voluntad, lo secuestraron, torturaron y mataron. Esta es la información, digo, y cito el diario directamente, para contar lo que hasta ahora se conoce, según por lo menos este diario, según fuentes judiciales, los acusados habrían confirmado el móvil pasional extorsivo tras el crimen del exsecretario privado de Cristina Kirchner. De las indagatorias surgió que los acusados intentaron obtener información sobre las cuentas y el dinero del exfuncionario y colaborador de los Kirchner. Al no conseguirla, lo terminaron matando. Cuento esto que es lo que se conoce y por supuesto también participo y quiero escucharla a Ángela hasta ahora de la causa del crimen. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Ángela Letena acá. ¿Todo bien? A mí me parece, en la línea de lo que dice Leandro, la verdad que escuchamos intervenciones muy inteligentes de Graciano y de Leandro. Para mí esto es hacer trampa. Yo coincido con Leandro en que es una injerencia inaceptable en las reglas de la democracia. Y para mí, un político que difunde una idea sabiendo que es mentira, un periodista que difunde una idea sabiendo que es mentira, una cosa es una interpretación, una cosa es un dato en el cual se cree en ese momento honestamente y que después resulta falso, pero difundir información sabiendo que es mentira es hacer trampa, porque cuando vos le pones el público en contra a un dirigente político que después participa de elecciones, que después necesita saber qué opina la gente de su gestión o de su persona incluso, y vos le tirás a la gente en contra con noticias falsas, estás haciendo trampa. Entonces yo creo que esto es atenta contra la democracia y es hacerle trampa a los argentinos que cuando van a votar, eligen quién quiere que los gobierne, quién quiere que sea su diputado, quién quiere que sea su legislador. Así que, en ese sentido, coincido con Leandro en la gravedad que tiene esto, que rompe con las reglas de la democracia, e insisto, es hacer
trampa en el juego democrático. Hablando y siguiendo la línea que plantea Ángela, Graciana Peñafort recién nos decía y directamente vinculaba dando a entender de que esta manera de operar y de expresarse por parte de la oposición tenía que ver algo así como desviar un poco el foco de lo que tiene que ver con el espionaje M. ¿Vos pensás lo mismo? ¿Crees que es una manera de generar un desvío en la atención pública con una causa que está avanzando en la Argentina? No sé si es por eso. Creo que estamos frente a un grupo de oportunistas que han entendido que para generar impacto mediático y conmoción en la sociedad tienen que todo el tiempo duplicar la apuesta. Entonces, ni siquiera sé por qué lo hacen. ¿Sabes? Pero quiero llamar a la reflexión a los que no nos votaron. No le sirve a nadie esto. No se puede construir una sociedad democrática y en paz si tirás por la cabeza este tipo de acusaciones. Supónganse que nosotros nos vamos a ir, supónganse que termine este gobierno y nosotros nos vamos. ¿La cultura política argentina les va a servir a ellos para gobernar? Porque no estamos hablando de la polarización en términos de proyecto de país, estamos hablando de acusar a un gobierno de matar gente y de encubrir ese asesinato con fines de impunidad. ¿Cómo se construye la legitimidad necesaria para construir políticas de Estado, acuerdos estructurales? Sí. ¿Cómo hacemos para enfrentar la crisis económica? A mí no me importa por qué lo hacen. Lo que les pido, por favor, es que entiendan que en toda América Latina, como consecuencia de una desigualdad arrastre que tiene muchos años, vamos a sufrir tensiones a partir de esta caída abrupta de la economía y esta destrucción del capital, que va a ser que muchas de las certezas que nosotros hoy tenemos se pongan en cuestión. Bien. Esto ya es algo que estamos advirtiendo entre todos. Entonces se necesita, en este momento de crisis, de angustia, donde la gente está encerrada, donde pierde el empleo, donde tiene miedo de perderlo, más responsabilidad que nunca. Perdón, Roberto. Mira, antes de despedirte, bueno, obviamente, muchísimas gracias por estar aquí, también participar a Ángela. Voy a leer solamente una parte que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando de la familia que hay detrás, de cualquier persona, de nosotros y, por supuesto, la familia de Fabián Gutiérrez. Ante el brutal crimen de Fabián, amigos, familiares y gente que lo quiere, rogamos a los medios, periodistas y dirigentes de todo arco político, respeto, empatía y paz, por sobre todo la calma, dejando actuar a la justicia, apartándose de hacer especulaciones dolorosas, interesadas de todo tipo y color, que prácticamente resume justamente lo que estamos hablando de lo cuidadoso que hay que hacer cuando se habla, en este caso, de una persona que ya no está. Gracias, mi querido, abrazo grande y bueno, usted sabe la actualidad. Una última cosa. Yo no me enojo tanto ni con la gente que escribe en Twitter, ni con los militantes políticos, ni siquiera con los periodistas. Me enojo con la dirigencia política. La dirigencia política no podemos hacer que las reglas del Twitter sean las reglas del sistema político argentino. Bueno, pero la gente se rige por ahí, vos sabés, que es muy triste. Pero eso. no puede ser. Sí. No, a ver. Es lamentable, sí. Te querés divertir en Twitter, te querés divertir en Facebook, me parece fantástico. Ahora, cuando el presidente de un partido político se junta con los presidentes de otros dos partidos políticos y deciden escribir un documento, firmarlo y difundirlo, están cometiendo una irresponsabilidad institucional si no son responsables de las cosas que dicen, porque ponen en... No, pienso que hay como una suerte de infantilismo. Sí. Hay como una lógica infantil, cualquiera puede decir cualquier cosa. A ver, la semana pasada el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical tiró que quería independizar su provincia del resto del país. Al día de hoy yo no entiendo cómo los radicales no lo echaron, porque representa un partido nacional, no representa al partido de su provincia. Bueno, acá pasa, total, hablé con algunos periodistas serios, le pregunté qué opinaban. ¿Qué me dijeron? Bueno, tuve esas declaraciones para ganar centímetros en los diarios. Lo mismo que la acusación de la infectadura, diciendo que en la Argentina peligran las libertades individuales. Declaraciones que, o sea, de verdad es como infantiles, o sea, es como que la dirigencia política no se da cuenta que las palabras que uno dice en los medios de comunicación tienen impacto social, afectan la convivencia política, afectan el estado de ánimo. Yo creo que la gente que cree en ellos se debe angustiar mucho si escucha que sus dirigentes dicen que el presidente de la nación mandó a matar a una persona. Es una irresponsabilidad con su propio electorado. Leandro, no incluimos a Ángela, nuestra invitada. Tiene razón, Leandro, bueno, coincido en general con él en que hay algo infantil, ¿no? En lanzar estas acusaciones al aire sin entender la gravedad que tiene cada una de ellas. Y estaría buenísimo poder debatir
políticas de Estado, poder, como decías vos, ni siquiera se trata de dos proyectos políticos antagónicos. Ojalá pudiéramos sentarnos y decir, ¿qué queremos para Argentina? Bueno, yo quiero industrializar, bueno, yo quiero seguir exportando materias primas, pero ni siquiera se llega a eso, porque cuando ellos han expresado, me refiero a quienes están en la oposición, su proyecto político, cuando llegaron al gobierno hicieron lo contrario. O sea que ni siquiera es que podemos debatir, bueno, yo quiero esto para la Argentina y el otro grupo político, u otros, porque no hay solamente dos, decir, yo quiero esto. No, todo se basa como si fuera esta búsqueda de clics, ¿no? De la misma manera que el periodismo muchas veces termina cayendo en la espectacularización y el impacto. Bueno, parece que la política sigue esa misma lógica. Ahí coincido con Leandro. La lógica, voy a decir esto así, un montón de gente habla de mí. Pero la política requiere responsabilidad. Son vidas humanas las que están manejando los dirigentes políticos. Me parece que hay algo de infantil, pero no lo digo, me río, pero... es grave que se manejen de una manera tan infantil e irresponsable. Lo que pasa es que hablar de infantil es casi reducir a un análisis, en esto diciendo con ustedes, como hasta de justificación, ¿no? Porque un infante cuando dice y hace, tiene ese grado de inocencia. Claro, porque no se hace responsable de sus actos. Es eso, el niño no se hace responsable de sus actos. Y acá pasa lo mismo, pero como son adultos es la gravedad, ¿no? Sí, igualmente creo que hay que tener cuidado. Perdóname, Roberto. Déjame que te diga una cosa, lo mencionaste vos. Creo que hay que ser muy cuidadosos. A ver, somos libres, cada uno puede expresar lo que quiere, pero hay que tener mucho cuidado también, porque las redes sociales son letales y muchas veces son la espada de muchos políticos, de la oposición, del oficialismo y demás, que no está bien, no es un ejemplo que está bien para nadie. Es de una impunidad impresionante. A ver, creo que hay que pensar lo que se escribe antes de apretar el send. No sé si ustedes están de acuerdo. Leandro, perdón. Sí, sin duda. A ver, pero yo insisto, creo que la gravedad que hace que hoy esté saliendo en el programa de ustedes, después de haber estado la semana pasada, es que institucionalmente se ha avanzado en un terreno donde la democracia argentina habitualmente no se avanza, que es en la formalización de este tipo de acusaciones. No es lo mismo cuando vos sos militante que cuando sos referente, ni lo mismo cuando sos referente cuando sos dirigente, ni lo mismo cuando sos dirigente cuando representás un partido nacional. Cuando representás un partido nacional, las consecuencias de tus actos se tienen que medir en otra dimensión. No se dice cualquier cosa todo el tiempo. Por eso mi enojo en realidad es con aquellas personas que apretan zen, como decías vos, Roberto, sin entender cuál es su posición relativa de poder. Cómo afecta a los nervios y el estado de ánimo de su propio electorado. Cómo afecta a la convivencia democrática con las fuerzas del oficialismo en este caso. Cómo se sigue después, al día siguiente, en un país donde se instala la idea de que es posible que una vicepresidenta mande a matar a una persona y que un presidente lo oculte para garantizar la impunidad. A ver, yo te voy a decir una cosa, en mi gobierno no se mata, no se roba, no se busca la impunidad de nadie, y que lo sepan todos porque yo no estoy dispuesto a callarme la boca. Y espero que otros compañeros de mi misma organización política hagan lo mismo. Porque no podemos naturalizar que estos tipos digan cualquier cosa, total, las palabras carecen de valor. Hay que salir a repudiarlo, inclusive para volverlos a sentar con ellos, porque tienen representación electoral y parlamentaria, muchos de ellos, y encauzar el diálogo en otra dirección. Yo no creo que haya que romper los puentes conjuntos por el cambio. Creo que hay que construir un diálogo, ellos con sus diferencias, nosotros con las nuestras, pero un diálogo racional, no un diálogo donde me acusen de asesino. No es joda, yo tengo una hija, no, dos hijas tengo, una la tengo acá pobrecita, la otra la tengo en casa, y no quiero que esté el espectáculo de que su papá tiene que salir a aclarar que no forma parte de un gobierno que mata gente, es un espectáculo absolutamente delirante. Por eso estoy enojado. Me parece que es una irresponsabilidad que nos pongan en esta situación un sábado a la noche. Bien. Leandro, gracias, como siempre, por tu contacto. Gracias, un beso. Vaya a atender a su hija. Así es. Y